Estás escuchando Del Otro Lado del Cáncer, un espacio de apapacho, empatía y esperanza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Del Otro Lado del Cáncer. Yo soy un pajarillo. Esta ocasión te voy a compartir sobre este camino y sobre estos aprendizajes y esta conexión que empecé a tener con la diosa o con las diosas, que por ahí lo he mencionado, pero realmente no he profundizado en eso. ¿Por qué lo traigo? Porque realmente es algo que surgió en mí a partir de mi diagnóstico. Si bien mi crianza fue católica, pues nunca me consideré muy religiosa. Como la iglesia como institución no me encanta, no lo comparto, pero sí entiendo, y ninguna iglesia, ninguna institución, pero sí comparto bastantes saberes, ¿no? En mi politeísmo, siempre he sido politeísta. Cuando me dio la anemia plástica, sobre todo, ¿no? Ahí que gente de muchas de religiones diferentes, diversas, de todo el mundo pidieron por mí, y fue como de, bueno, pues gracias, ¿no? Lo recibo, y pues también, ¿no? A dar gracias a esas entidades y a esos seres. Tiempo después de mi diagnóstico, tal vez fue después de la quimioterapia, conocí a una mujer de Inglaterra gracias a un movimiento de economía solidaria entre mujeres, y ella tenía el sueño de ser dula de muerte. Quería prepararse para ser dula de muerte y tal. Entonces ella mencionaba y estaba muy relacionada con las miróforas. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención. Ahí fue como mi primer contacto y dije, ok, ¿qué es eso, no? O sea, ¿qué son las miróforas? ¿Quiénes son las miróforas? Y empecé a investigar como buena capricorniana. Me di a la tarea de investigar. Entendí o me enteré, no sé si lo entendí del todo en ese momento, pero pues sí supe que eran mujeres iniciadas como sacerdotisas de Isis, ya no en esa época del imperio egipcio o como en su apogeo, sino mucho tiempo después, porque María Magdalena fue una de esas mujeres, la Madre María también fue una de esas mujeres. Entonces a mí eso me voló la cabeza, como de ¿qué? O sea, eran paganas, venían de ahí, ¿no? O sea, como que empecé a indagar en ese camino y en esos saberes, ¿no? O sea, como en qué momento la religión se transgiversó, se cambió la historia, se manipuló tanto que hoy no tengamos esa conexión con la divinidad femenina, y solo, al menos como en la religión judeocristiana, ¿no? Pero en muchas, pues sí se ha borrado la figura femenina, o es solo como la madre, pero no la divinidad. Entonces empecé a investigar, ¿no? O sea, como que mi primer encuentro fue pues con María Magdalena, con la Madre María, después Isis, y entonces ahí empezó como a surgir mucho mi curiosidad por este camino de la diosa, que yo le empecé a llamar así, pero después realmente vi que había un camino de la diosa y que resonaba con un montón de mujeres que estamos en este camino. Y bueno, pues yo ahí me seguí, ¿no? Así como hilo de media por ahí, como dicen por ahí. Investigando, leyendo más hacia el femenino. Los círculos de mujeres también me ayudaron un montón como a ir entendiendo eso, ¿no? Como a crear desde el femenino, como a honrar la energía femenina o la divinidad femenina. Después de esta formación en terapias de naturaleza, y que justo preparándome para el retiro de la diosa, que por eso surge el retiro de la diosa también, ¿no? No solo para compartirlo con otras mujeres, pero también para yo encarnar esta energía, ¿no? Y cómo compartir. Entonces, realmente por eso me empecé como a preparar. Hice una dieta de rapé, en donde también sentía este acercamiento desde la energía femenina, ¿no? Como ver al tabaco y ver al rapé, o entenderlo, integrarlo como una energía femenina. Y así en mí surgió un sueño, que fue hacer un peregrinaje. Yo le llamé un peregrinaje de visitar, porque quería entender. Y aparte porque hay información que no está en los libros, o que no se encuentra tan fácilmente, o que no es como que vayas y hagas una formación sino que está en los lugares, ¿no? O sea, esa inteligencia que existe en Stonehenge, por ejemplo, o en las pirámides en Teotihuacán,
la inteligencia que está ahí, esa sabiduría disponible para todos y que es gratis. Entonces yo quería acercarme a estos lugares sagrados donde distintas culturas veneraban a las diosas. Entonces dije, ok, voy a hacer un viaje. Islandia no, porque quiero ir en verano y pues ya estaba pasando en verano, pero sí voy a empezar por Irlanda, Escocia, Inglaterra, después el sur de Francia, donde, bueno, así los vikingos, los celtas, después en el sur de Francia, donde medio se juntan los celtas con el camino de María Magdalena, pero bueno, no, eso fue en Inglaterra, pero también en Francia, ya con María Magdalena, para después ir a Grecia, a Italia, ¿no? O sea, como todas estas culturas que antes existían y que siguen existiendo, ¿cómo es que ellos hacían para venerar a la diosa, ¿no? Porque solo me sé yo la manera que me enseñó la Iglesia Católica y no sabía cómo hacerlo, cómo hacer eso con una diosa, ¿no? Y realmente no sé si haya como una receta, ¿no? Porque esos saberes han quedado casi que olvidados y ahora habemos mujeres que lo estamos retomando. Entonces, bueno, me surgió esto, como este llamado, decía yo, y realmente sigo sintiendo que es un llamado que es como, no sé por qué, pero tengo que ir y tengo que hacer esto. Y bueno, el punto es que mi peregrinaje terminaba en Bután. Entonces, así, Bután me salía por todos lados, el algoritmo que existe, y no el de redes sociales, sino el de la realidad, me botaba Bután por todos lados, aunque solo lo pensara. O sea, no tenía que hablarlo y alguien hablaba de Bután, me pareció en un libro, me pareció en una película, así. Entonces, bueno, me fijé ese objetivo de que iba a hacer ese peregrinaje. Mi idea era empezar en diciembre, porque pues eran como mis calendarios de citas, no sé qué. Para ese momento, ¿qué sería? A lo mejor como en septiembre, agosto, septiembre. Tal vez tuve un par de meses donde realmente el tumor sí bajó y donde mi carita se había desinflamado un montón, pero después yo empecé a sentirlo otra vez, ¿no? Y no quería como pelarlo, no quería decirlo, ¿no? O sea, pero yo de pronto sí lo sentía y pues me llegaba como esta sensación de va a regresar, ¿no? O sea, como que al final uno conoce su cuerpo y sabe lo que hay ahí. Fingí demencia, que no sé si fue buena idea o no, pero pues me seguían haciendo estudios. Como que los médicos sabían qué onda. Hicimos el retiro de la diosa, que ahí, más allá de lo que yo haya compartido, más bien es lo que representó para mí, que fue justo dejar de hacerme pequeña. Digamos que dentro de mi respetar a todos y de que todos cabemos, de pronto yo no tomo tanto espacio, porque creo que eso puede asustar a los demás. Como que no se trata de que tome más espacio para pasar por encima de alguien, porque ya fui así en algún momento y ahora para mí es importante que cada quien realmente tenga su lugar, pero eso me llevó a mí a hacerme más pequeña, ¿no? Y a como a no reconocer mi propio valor. Y eso fue algo que yo trabajé en ese retiro co-facilitando, ¿saben? Es bien interesante esta onda de ser parte de un círculo, pero sin ponerte en este lugar de yo sé más que tú, o mi experiencia vale más que la tuya, o mi conocimiento vale más que el tuyo, porque en un círculo realmente eso no existe. Pero estoy compartiendo algo, ¿no? Pero lo que tú estás atravesando también es válido, ¿no? Es igual de importante. Entonces, bueno, esa fue como mi más grande reto, ¿no? Como el toma tu lugar. Toma tu lugar, pero no como una constelación familiar, sino en la vida, de reconoce tu valor. O sea, tú sabes que eres chingona, ahora sí que ponte chingona, y creo que la medicina me lo dijo una semana antes. Ponte chingona, tú sabes lo que tienes, tú sabes lo que sabes, entonces confía en eso y así, cual reina soberana, de sentarte en tu trono y decir, ok, va, es esto, yo merezco esto, yo quiero esto, yo puedo dar esto, yo puedo sostener esto, como y no porque eso te vuelva soberbia, porque a mí eso me da mucho miedo, ¿no? Como que ese lugar me llevara a la soberbia y pues no. Bueno, también tiene mucho en cómo lo estoy planteando en este momento, pero no es desde ese lugar, ¿no? Sino, bueno, a veces sí se requiere,
para que pueda surgir, ¿no? Como desde esta firmeza y con esta convicción mía también, ¿no? Que yo tengo de no sobrepasar a otros. Y creo que justo ahí está como esta invitación de lo femenino y de la diosa, de que no tiene que ser como desde lo rígido y desde lo duro y desde como lo intransigente, sino desde la calma, desde la comprensión, desde la escucha interna, desde la presencia, desde lo suave, desde lo sutil. Entonces, no lo digo como si fuera algo que yo ya tuviera así súper dominado, ¿no? Pero sí es algo que he estado ahí, pues tratando de integrar, trabajando poco a poco y reconociendo otras maneras de lograr eso posible. Pero volviendo al tema de la devoción, sí me di cuenta más bien que no era un conocimiento que yo iba a encontrar en libros o en internet, sino que era algo que se vive y que se encarna y que se integra y que se practica todos los días, desde la manera en que se elige cómo se va a hacer algo, desde como esas características que les mencionaba, ¿no? Va a ser desde lo duro y rígido, desde lo suave y desde lo sutil, y no porque uno sea femenino y el otro no, pero sí que tiene que ver en la concepción que tenemos y en cómo eso se va a dar, de que tal vez yo en algún momento lo hice más desde lo primero y no tanto desde lo segundo. Fue algo que sí me confrontó mucho y que me sigue confrontando. O sea, me confronta en el sentido de que me reta a hacerlo distinto y de que me invita a investigar y averiguar y a intentar unas formas distintas, y que eso también tiene que ver como en, ok, tengo este miedo, ¿cómo lo vivo distinto, no? O sea, no lo quiero vivir desde la confrontación, tal vez, o tal vez ahora me toca vivirlo desde la confrontación, pero ¿cómo muestro mi enojo sin no faltar el respeto, por ejemplo? No sé, son como preguntas que sí me he hecho y que no me ha sido fácil ponerlo en práctica, pero no por eso lo dejo de intentar. Entonces, dentro de este peregrinaje, como les decía, mi viaje empezaba porque mi idea era irme en diciembre, dejar México en diciembre y no regresar hasta que se me acabara el dinero, y que si cuando se me acabara el dinero iba a buscar trabajos de que mesera, hostess, cajera, lo que fuera. O sea, era para no regresar y aventarme todo el viaje mochileando, yendo a voluntariados. O sea, ya tenía como todo en mi mente. De hecho, pagué la suscripción del Workaway, hice mi perfil, hasta la fecha no lo he usado, debería usarlo. Dije, ok, ¿por dónde quiero empezar? Por Irlanda. Estaba esperando a recibir un dinero, y una muy querida amiga me dijo, ok, imagínate que hoy ya tuvieras ese dinero, ¿a dónde te irías? Y yo, pues a Irlanda, la neta, empezaría por Irlanda, como porque es el primer país de los que quiero ir, como más cerca, ¿no? Evitando Islandia porque yo quería ir en verano, si no me hubiera ido a Islandia. Empecé por Irlanda por esa razón, pero yo quería empezar en diciembre, ¿saben? O sea, yo tenía mi itinerario para empezar en diciembre, para mi cumpleaños allá, no sé qué. Entonces me dijo, ok, falta no sé qué, un mes, algo así. ¿Qué pasaría? O sea, ¿por qué no te vas antes? ¿Qué tal que ves en cuánto están los vuelos? Como este tipo de preguntas que a mí me gustan porque me retan y es como, ok, vamos a ver, ¿no? Y dije, pues creo que estaría chido pasar el Samhain en Irlanda, ¿no? O sea, al final Samhain es su origen es en Irlanda. Entonces, sí, ¿no? Empecé ahí a investigar, primero iba a Irlanda, luego Escocia, luego Inglaterra, y luego sí, no, o sea, como se movieron un montón de cosas, al final terminé yendo en esa ocasión solo a Irlanda. El punto era que yo iba a pasar el Samhain allá y que iba a celebrar allá Samhain, y lo celebré, no sé, como 3 veces. Y planeé mi viaje para visitar sitios específicos donde se veneraba a las diosas o a deidades femeninas. Me fui a Kildare, donde se dice que era St. Bridget, que antes no era St. Bridget, era solo Brígida. A la colina de Tara,
a Newgrange. Justo ese lugar me lo mencionó una chica que conocí en Guatemala cuando viajé. Me dijo, tienes que ir ahí, o sea, si quieres ir a conocer la cultura celta, tienes que ir a ese lugar. Y justo fui el 31 de octubre, que era como el mero Samhain, ¿no? Como cuando el velo se hace más delicado. Yo, digamos que sí planeé mi viaje, pero no tanto, ¿no? O sea, era como de, bueno, pues de aquí me voy a ir acá, ¿por qué? No tengo idea, pero no, o sea, como que lo fui tejiendo. Y algo que también fue muy curioso fue que 2-3 días antes de hacer ese viaje me invitaron a facilitar una terapia naturaleza junto con Kirtan para celebrar las 9 noches de la diosa. Y yo como, ¿qué? O sea, realmente esto está pasando, o sea, como estas coincidencias no son normales. Entonces, como que ahí sentí que estaba como ya esa bendición del camino abierto, ¿no? Entonces, en ese viaje, como que hubo muchas coincidencias que me estuvieron pasando, ¿no? Recuerdo cuando conocí a una chica brasileña en un hostal y nos fuimos a un festival, se llama Puka Festival, que es para celebrar el Samhain y hacen una ceremonia bien bonita. Hacen una celebración donde se invocan los ancestros, invocan las deidades y tal. Pensamos que no íbamos a llegar, ¿no? Yo de que no, sí, confía. Y así justo llegamos a la estación y ya iba llegando el autobús y vámonos, ¿no? O sea, como de ese tipo de coincidencias me pasaron durante todo el viaje. Algo que yo sentí mucho en Irlanda y que lo decía era que ahí la naturaleza escuchaba muy fuerte y que la magia, o sea, magia se sentía así en la piel, ¿no? Así en el aire. Era como muy tangible, como tal vez por las fechas también, pero era así como si extendieras la mano y pudieras sentir la magia, si es que eso es posible. Así se sentía. Estando allá también como que escuchaba otros nombres, ¿no? De que la pirata Grace O'Malley, ¿no? Pues quién sabe quién sea, y de pronto el siguiente pueblo era el lugar donde, o sea, el siguiente pueblo donde yo iba a visitar era donde ella vivió. Allá lo que hacían, como las tumbas, era que ponían muchas piedras encimadas juntas, pero así enorme, no como algo así chiquito, sino un Chichén Itzá, hagan de cuenta, solo de piedritas una encima de otra, y esas eran las tumbas a las deidades. Entonces, una de esas fue el de la reina Maeve, y después yo tuve sueños con esa reina Maeve. Sí, muchas coincidencias que pasaban o que yo quería que pasara algo y las cosas se daban, ¿no? Y uno de esos ejemplos fue así como muy, muy tangible y muy claro. Era que yo, antes de llegar, yo dije, pues me gustaría ir como a un partido de fútbol o ver un partido como en un pub con los locales y tal, ¿no? Iba a ir a un tour caminando, se canceló, me puse a caminar yo de todos modos. Y en eso pasé afuera de un pub, pues que hay un montón, ¿no? O sea, y justo había un partido de fútbol donde estaban jugando un equipo de Escocia que se llama Celtics. Y yo como de, qué extraño. Voy a entrar. Y así, justo voy entrando, y así, ¡ah! Gol. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué onda, no? ¿Qué acaba de pasar, no? O sea, justo yo solo quería esto. Y si me voy, bueno, me voy a quedar. Me acuerdo que le estaba mandando videos a mi hermano, de que mira dónde estoy, mira cómo se pone la gente, no sé qué, y yo de que, ay, ojalá metan otro gol, que metan otro gol para poderle mandar el video de cómo le hacen. Y pues, tómala, que caía otro gol. Yo en ese momento dije, ok, esto fue en Galway. Dije, ok, ¿eso fue coincidencia o realmente, pues no decir como yo lo provoqué, pero sí un poco? Y dije, a ver, otra vez. Y tómala, que otra vez, y yo, wow, ¿no? O sea, como que esta idea que yo sentía de que la magia ahí estaba muy fuerte, pues cada vez como que se volvía más real. Y al siguiente pueblo al que fui, que se llama Westport, que básicamente me quedé ahí como porque coincidió, me iba a quedar solo una noche, me quedé 2 porque me encantó, así me enamoré del lugar, porque el bosque estaba hermoso, quería pasar más tiempo en el bosque, me estaba quedando en el Airbnb de una señora que aparte tenía cáncer, o sea, como, no sé, o sea, cosas que para mí realmente eran muy significativas que me estaban pasando. Fue que conocí que esta pirata que habían mencionado vivió ahí, ¿no? Y algo que yo me di cuenta es que, y que por eso quise empezar en Irlanda, es que a las mujeres
antes se les veneraba un montón, ¿no? Y a las diosas, o sea, realmente tenían un lugar a la par que a lo masculino, o incluso más. Para mí eso pues sí me voló la cabeza. Recuerdo muy bien estar caminando por Westport y yo así de que realmente sentía que cada lugar que visitaba me enamoraba más y más y más y más y más del territorio. Era como, ¿qué onda estos bosques? ¿Qué onda estos árboles? ¿Qué onda estos paisajes? ¿Qué onda la gente? O sea, todo me parecía muy, muy, muy hermoso y que realmente cosas mágicas casi siempre me han pasado mientras viajo, pero no a ese nivel. Entonces, recuerdo muy bien cuando estaba en este estado de enamoramiento, de decir como, wow, ¿no? O sea, realmente estoy enamorada de la vida. Era sí del lugar y sí del territorio, pero también de la vida, sentía demasiado amor. Y ese día, una amiga de este círculo donde estaba participando, me dice, oye, Pau, tú nos mandaste una foto con un chico, y yo como, no, o lo soñé, y yo, a ver, cuéntame más, y ya me dice, oye, pues es que, o sea, yo te vi, tuve un sueño contigo, una visión, donde estabas con un hombre, así, grande, moreno, frentón, barbón, y yo, uy, de ese sí me gustan, amiga. Mi intención en ese viaje, aunque todo el mundo me lo dijo, fue que iba a conocer a alguien. Yo no iba con esa intención, yo iba solamente en plan de descubrirme a mí, de hacer ese peregrinaje, como estaba muy enfocada, o sea, sí conocí a gente, pero X, ¿no? O sea, para mí era como de, pues sí, algún personaje de relleno. Y cuando esta amiga me dijo eso, dije, ok, no creo que sea coincidencia, vamos a ver qué puede haber, ¿no? Y sí dije, la verdad, no les voy a mentir. Cuando empecé ese viaje dije, ok, si voy a conocer a alguien, quiero que sea un brasileño. ¿Por qué? Pues porque mamá Casquet habla muy bien de los brasileños, básicamente. Y ya, pasó, ¿no? O sea, solo fue como algo que lancé al aire y nunca más le di una vuelta hasta que esta amiga llegó y me dijo esto y dije, ok, ¿no? Estoy en este estado, sé que puedo pedir lo que yo quiera, ¿qué es lo que yo pediría? Si pudiera materializar a un compañero en este momento. No, pues que fuera una gran persona, que fuera un gran hombre, que tuviera pasiones, que fuera respetuoso, que supiera escuchar, ¿no? Así, ¿no? Yo como mi lista de Santa Claus y ya, ¿no? Pasó, al día, a los 2 días, me encontré con alguien que yo no sabía en ese momento que iba a cumplir con mi lista de Santa Claus, pero que sí me vino a sorprender. Mi itinerario era que iba a celebrar el Samhain en esta colina que se llama Oisnach, en medio, o sea, es el ombligo de Irlanda. Ahí es donde lo iban a celebrar por primera vez después de no sé cuántos años. Entonces fue como, pues si quieres, ahí nos encontramos, ¿no? Y pues así fue, ahí nos encontramos. Yo un poco con dudas de si va a ir, no va a ir, no sé qué. Y mi primera sorpresa al llegar a este lugar, y esto fue algo que les conté en el capítulo de la fiesta del Moonfest, es que la escultura de Eiru estaba en ese lugar y yo no sabía que me iba a encontrar con ella ahí, no sabía que desde que hice esa fiesta ese llamado había empezado y realmente así lo sentí, como que esa tierra me llamó desde ese momento y todo este peregrinaje se armó por ese llamado, ¿no? Y lo sentí en mi cuerpo en realidad. Entonces, para mí fue un shock muy impresionante. Por ahí también hay, o sea, en ese terreno, en esa propiedad, en ese sitio, hay un espacio que le llaman la Cueva del Gato, que es donde sí surge el Halloween o el Samhain, pero es como esta conexión con el inframundo. En muchos de estos lugares la energía es muy fuerte. Y fuerte me refiero a que te da escalofrío todo el tiempo, ¿no? O sea, que te está temblando el cuerpo. Es indescriptible, realmente. No sé si en general, pero sí para mí, incluso el día que entré a Newgrange, como a la tumba más grande, y que hacen como esto de que se ilumina, ¿no? Que el solsticio y se ve así, me puse a llorar. O sea, muchas veces en el viaje lloré
de el impacto que me causaba lo que se sentía, ¿no? Era como estar despertando alguna memoria en mi cuerpo. Entonces, bueno, ya estaba yo en este festival. En cuanto aparece este personaje y me propone que nos conozcamos, porque nos conocimos mediante una aplicación de citas. Entonces, cuando me propone que nos conozcamos, a mí se me movieron un montón de cosas. Como todas mis inseguridades así resurgieron de... O sea, si bien conocer a alguien y salir y tener una cita con alguien, pues no quiere decir que ya vas a estar con esa persona toda la vida, ¿no? Aún así, como con esa conciencia, para mí era muy... Y en general, cuando yo conocía a personas nuevas, en cita o no cita, amistades, en el plan que fuera, para mí era como, ¿qué tanto le comparto? ¿Qué tanto de mi proceso y de lo que estoy viviendo en este momento de mi vida está bien abrirlo ante alguien que acabo de conocer? Estoy sintiendo que puedo ser demasiado, que puede ser, si es abrumador para mí, pues va a ser abrumador también para las personas que me rodeen, y más si alguien no me conoce. O sea, pienso muchas cosas. Entonces, cuando me dice, oye, pues te invito a tomar algo, para mí fue como, ok, va, ok, va, pero para mí muchas veces decir, ok, va, viene acompañado de atravesar un montón de resistencias, un montón de incomodidad, un montón de miedos, pues mucho como aquí sí es una lucha con la mente de no creer que estoy incómoda por lo que estoy viviendo y siempre recordar que las personas que se quieran quedar y que elijan estar en mi vida, me la esté pasando bien, la esté pasando mal, no me esté pasando nada, pues es su elección y que pues ahora sí que quien quiere estar conmigo, bienvenido, y quien no, pues que no estorbe. Como que no sabía muy bien cómo abrirme a conocer a una persona cuando yo me sentía tan incómoda, ¿no? Entonces, y sin ser como una bomba, ¿no? Porque en algún momento sí lo hice así, ¿no? Como, este es todo mi panorama, esto está mal conmigo, tal, 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 tal. Y pues la mayoría salían corriendo, la verdad. Entonces, en este caso, en esta ocasión más bien, pues no lo abrí tan de golpe, sino fue como, ay, pues solo vamos a estar compartiendo en un festival y listo, ¿no? Como que no hay que ponernos serios tan pronto, no es eso, no es nada serio. Relájate, disfruta, mantente presente, solo date chance de conocer a una persona, y que creo que justo aquí, en todo esto que les he estado contando, es donde realmente se ve el estar del otro lado del cáncer, ¿no? Cómo es que una vuelve a su vida y a su día a día y a la normalidad, y lo pongo entre comillas, cuando hay tanto bagaje, ¿no? Cuando puede que tu mochila esté tan pesada que no sabes cómo soltar esa mochila, ¿no? Cómo seguir, cómo abrirte al mundo sin que eso sea una carga, ¿no? Sino es como parte de mi historia y parte de mi bagaje personal, y listo, ¿no? No me hace más, no me hace menos, simplemente me hace yo, me hace humana, y esta es mi experiencia, ¿no? Como con todas mis cicatrices, las que se ven y las que no, y con todo lo que nos conforma como seres humanos. Entonces, bueno, la verdad es que me hizo las cosas muy fáciles. Nunca me sentí incómoda, nunca sentí, o sea, para empezar, para mí, que alguien se diera el chance de ir a un festival celta, que ok, mucha gente va, pero como cuando es algo nuevo y que alguien se diera ese chance de ir a vivir una experiencia nueva con una extraña, fue como, ok, bueno, tienes un punto ahí, cuando en otras personas o en otras ocasiones como de, ay, güey, ¿qué onda, no? Pinche vieja loca, ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué te gusta ir ahí a hacer fogatas en medio de la noche, invocar a tus ancestros y esas cosas, no? Bueno, ahí empezábamos bien. Y justo para mí, como mi mayor reto era, sé tú misma siempre, no te hagas chiquita, no te hagas menos, no te ocultes por no incomodar, porque pues eso ya es cosa de la otra persona, ¿no? Y justo es como se va hilando esta historia y este caminar con la diosa que descubrí a partir del cáncer, y que me ha mostrado y que me ha acompañado realmente este tiempo, y que
me recuerda que está bien ser yo, que soy amable, ¿no? O sea, que la gente puede ser capaz de amarme tal cual soy, de disfrutar tiempo conmigo tal cual soy, ¿no? O sea, que esto es un gran regalo y es un gran privilegio poder tener cerca personas que te permiten ser tú y que no te juzgan y que te escuchan y que te aceptan así tal cual y que no se ríen de ti ni te gaslightean o te hacen creer que está mal solo por querer algo. Entonces, bueno, para mí conocer a alguien que me hiciera tan fácil ser yo fue un gran regalo y es algo que hasta hoy sigo agradeciendo porque justo me sigue mostrando que sí se puede, ¿no? Que sí existen este tipo de personas, más allá de mi familia y de mis amistades. Entonces, bueno, compartimos un ratote juntos, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y ahí como entre plática y plática, pues iba como soltándole un poco de mi situación actual, pues porque es importante para mí, ¿no? Porque de pronto, no para protegerme, pero para yo sentirme cómoda, es algo que a mí no me incomoda y que no me molesta compartir porque es parte de mi autocuidado, ¿no? O sea, yo voy a un círculo de mujeres y comparto que atravesé el cáncer, comparto que he pasado por cirugías, por quimioterapia, por radioterapia. Entonces, pues es parte de mi realidad en este momento, no como en plan, yo le estoy pasando peor que tú, porque no es la intención, sino, bueno, no, esto me está pasando y listo, ¿no? Si me quieres acompañar, chido, si no, pues solo ten cuidado. Por eso lo repito, es como parte de mi autocuidado. Y eso resultó en como me da igual, ¿no? O sea, tampoco era como que era una cosa seria en ese momento, entonces daba igual. Y justo eso entendí, ¿no? Como que no hacer un asunto más grande de lo que es, ¿no? O sea, no siempre es tan importante o cualquier situación, cualquier asunto, cualquier circunstancia va a tener más poder mientras más poder le demos, ¿no? Entonces, eso aprendí y esto me enseñó a conocer a Rómulo y que lo tomara con tanta ligereza, ¿no? No, sí, como si fuera muy normal, vaya. A partir de ahí, como que se desencadenaron otras situaciones que tal vez ni él ni yo teníamos previstas. Para este punto de mi viaje yo ya no tenía planes. O sea, yo dejé los últimos días de mi viaje como de, bueno, a ver, algo va a surgir y pues algo surgió. Regresamos juntos a Galway, me hice un tatuaje y ahí estuvimos, pues seguimos compartiendo antes de que yo regresara. Creo que éramos muy conscientes de eso, de que eso iba a terminar, que era así, un amor fugaz de viaje y listo, ¿no? Pero no por eso menos importante, o no por eso se siente menos. Todo iba muy bien, todo tranqui, hasta un día antes de regresar, como que ahí algo cambió, en donde ya, digamos que las conversaciones se tornaron un poco más serias, ¿no? Como él preguntándome, oye, ¿qué va a pasar contigo, no? En ese momento yo tenía que regresar a México porque tenía cita, porque tenía estudios, o sea, básicamente por eso regresaba, porque si no, yo no hubiera regresado, me hubiera quedado allá y hubiera continuado mi viaje, pero bueno, tenía que regresar, entonces bueno, ahí empezó él a mostrar interés en mí, en cómo lo estaba atravesando, en qué iba a pasar, ¿no? También como en mostrarse disponible y dispuesto a acompañarme. Entonces, bueno, como que ahí dije, ok, chido. Como que toda esta información yo la empecé a asimilar hasta que estuve a punto de abordar para regresar y que dije, como, wow, ¿qué acabo de vivir? Como en este caminar y en este yo empezar a abrirme con todo y miedo con todo y esta incomodidad, o sea, como con todo y todo ser capaz de vivir así nomás, ¿no? Ser capaz de vivir y que más allá de lo que uno esté viviendo o no, pues que no sea un impedimento para vivir. Regreso a México justo a mis consultas y para esto, pues querían los médicos empezar a cerciorarse
porque ahora sí ya se notaba el crecimiento del tumor, ¿no? Ya no era solo como únicamente mi miedo, sino los médicos fue como un signo de alarma. Entonces empezaron estudios, conversaciones de que sí te operamos, no te operamos, ¿qué onda? En ese momento dijeron no, que sí te operamos. Entonces así fue como para mí un gran alivio, ¿no? Regresar y escuchar un sí te operamos. Después, como en otras citas, me dicen, pues ¿sabes qué? No te operamos, no te podemos operar porque el tumor está muy cerca de la arteria carótida y si lo está tocando no te podemos operar, o sea, no hay manera, no hay nada más que podamos hacer por ti más que darte tratamientos paliativos, o sea, ya no podemos darte más para curarte porque ya se te dio quimioterapia, porque ya se te dio radioterapia, porque presentaste toxicidad, porque como todo en contra, por así decirlo. Fueron momentos muy difíciles, como el cuestionarme qué iba a hacer, para dónde. Ahí sí lo sentí como no sé si tal cual como una sentencia de muerte, pero pues ya no podemos hacer nada por ti, así que disfruta tu vida. Entonces como que me empecé a cuestionar, ¿no? ¿Qué hago? Me regreso al oro, ya como así a retirarme, a vivir una vida tranquila en el bosque, en mi casa de tierra, o no cambio mis planes, sigo viajando y sigo como con este interés y pues ahora sí que hasta donde llegue o qué hago, ¿no? O sea, cómo vivo a partir de esto. Y me empezó a dar mucho miedo eso, ¿no? O sea, como pensar en esta posibilidad de que pues me podría quedar no sé cuántos meses, años de vida como con una bomba de tiempo en el cuerpo, de que en cualquier momento ese tumor podría crecer y podría pues bloquear el paso de sangre hacia el cerebro, al menos de ese lado, ¿no? Más sufrir las consecuencias y tal, ¿no? Afortunadamente, uno de los médicos dijo, ok, vamos a esperar, ¿no? O sea, no se ve en este estudio exactamente si está tocando a la arteria o no. Vamos a mandarte un estudio específico para ver si realmente está tocando a la arteria o no y con eso podemos decidir. Y ese estudio me lo dieron para el 31 de enero. Para ese momento, pues como en este ímpetu de ya querer vivirlo todo, y no, como que no dejar nada en el tintero, un poco soy así, ¿no? Como que no me gusta quedarme con ganas de nada, como que ya es todo aquí y ahora, muy intensa, vaya, muy intensa, porque pues estar pues ya en varias ocasiones al borde de la muerte me ha invitado a vivir así, ¿no? Como no sé si al máximo, pero sí con mucha intensidad y sí con muchas ganas. De niña mi mamá siempre me decía como de no quieras comerte el mundo de una sola mordida, pero por alguna u otra razón sí siento prisa de querer vivir, como siento que el tiempo no me va a alcanzar para todo lo que quiero hacer. Entonces cuando me dan este estudio para el 31 de diciembre, yo ya había comprado otros boletos para pasar el solsticio de invierno en Stonehenge. Iba a pasar otros días en Irlanda, aprovechando que era más barato el vuelo, a pasar Navidad con Mimi, mi amiga que vive en Irlanda. O sea, yo ya tenía un plan y tenía que ajustarlo para regresar a tiempo y así se dio. Afortunadamente, como dentro de todo lo complicado que la situación se podía ver en ese momento, pude encontrar la manera de no cambiar mis planes y pues de seguir adelante, ¿no? Con todo y esa incertidumbre, pues sí, con todo ese miedo de no saber pues si iba a ser capaz bueno, capaz sé que sí era, pero si iba a ser posible que pudiera vivir todo aquello que deseaba en ese momento. Entonces decidí justo hacer este espacio pues para compartir el amor, para seguir descubriendo este camino de la diosa. Entonces, yo desde hace muchos años quería ir a Glastonbury. Primero como quería ir a voluntaria al festival, después como en la universidad vi que había una universidad por ahí,
y que podía ir a estudiar conservación marina, o sea, como en muchas ocasiones distintas y en distintos contextos, mi atención ha sido atraída hacia Glastonbury o alrededores, ¿no? Tengo unas amigas que son de Devon, que también es muy cerca, entonces, bueno, se me dio esta oportunidad de ir a Glastonbury. Ya tampoco investigué mucho, la verdad, ¿no? O sea, solo era como yo quiero ir ahí. Así, pueblito hippie en Inglaterra, sí, vamos. Entonces fui y justo platicando con la chica del Airbnb me decía, pues es que aquí, o sea, todo es acerca de la diosa. Es como la tierra de la diosa, el centro de la diosa, está el templo de la diosa, la diosa, la diosa, y yo así como crashando porque realmente sentía como la manera en que yo planeé o fui tejiendo este viaje o este peregrinaje fue muy intuitivo. Entonces, yo llegar a Glastonbury y escuchar esa información así me voló la cabeza, porque para mí era y es el sitio justo donde se mezcla, bueno, más bien el territorio donde converge el camino de María Magdalena, pero también la magia celta. Y así, ¿no? Como que eso se fue entretejiendo. Y también, ¿no? O sea, fue un viaje súper mágico, muy ligerito. Hubo contratiempos, sí, hubo un par de contratiempos, pero nada que no pudiera resolver. Iba más ajustada, iba en plan más austero, pero se logró, ¿no? Se vivió también con mucha alegría y con mucho gozo. Y allá lo que me pasó fue uno de los días antes de volver. En la noche no podía dormir y sentí como se me activó la medicina. Ahí empecé como en un proceso y empecé a recibir información, ¿no? Como de qué representaba que yo estuviera en Glastonbury cumpliendo 33 años, como integrando esta dualidad, ya no solo en mí, sino también a través pues de una posible pareja, cómo eso se podía relacionar con integrar la energía de la diosa, con el camino de María Magdalena, o sea, como toda esa información que había estado moviendo, pues se estaba moviendo en mí, ¿no? Ya no solo en mi intelecto, sino como que todo eso lo empecé a integrar y sentí que era perfecto, ¿no? O sea, que las cosas se tenían que haber dado así y que eso también a mí me está trayendo muchísimo aprendizaje. Y me di cuenta además que como yo tratando de encontrar el camino y de saber si estaba haciéndolo bien, si así se adoraba a la diosa, ¿no? Y fue como, siempre lo has hecho, ¿no? O sea, siempre lo has hecho bien y siempre lo has practicado, pero nunca te diste cuenta, ¿no? O sea, para mí la diosa tiene que ver con la naturaleza, así, la gran madre. Y básicamente estoy al servicio, ¿no? Y mucho de lo que hago es al servicio de la madre naturaleza y de la madre divina y de la gran madre cósmica o como le quieran llamar, o de la diosa simplemente. Y eso me conmovió muchísimo, ¿no? Como no dudar de las decisiones que he tomado y que el camino que yo he elegido o que el camino que me eligió, pues realmente lo he estado caminando con plena presencia, ¿no? Y con plena conciencia de estar haciéndolo, ¿no? No solo para mí, sino pues para un montón de otros seres, pero sí, principalmente para mí, ¿no? Porque me genera mucho gozo y me encanta y es algo que disfruto un montón. Entonces como que ahí fui entendiendo también, ¿no? Cómo sanar también después de haber vivido un abuso sexual, después de que se me hizo tan difícil convivir con los hombres porque la mayoría de los hombres en mi vida desaparecieron, así no estaban disponibles o no estaban cerca o no sabían cómo, por la razón que sea, pero cerca de mí pues no estaba, ¿no? Un par que sí estuvieron presentes. Casi todas las personas que me han estado acompañando y sosteniendo este tiempo han sido mujeres. Han sido principalmente mi mamá y mis amigas. Mis amigas que son hermanas y mis amigas que son amigas también, ¿no? La verdad es que me siento súper afortunada de la red de sostén que he construido y que me acompaña y que está a mi alrededor y que la verdad es que le han puesto la vara muy alta a cualquier persona. En esta presencia, en este cuidado, en este cariño, en esta devoción de mujeres, ¿no? Las relaciones entre mujeres
como que se han estigmatizado un montón y que afortunadamente he encontrado mujeres dispuestas a vivirlo de una manera sana y de una manera que construye y de una manera que expande y que sana y que llena de amor y que a mí me han salvado y nos hemos salvado, estoy convencida muchas veces, y que yo lo repito una y otra vez y que nos hacemos sentir que podemos cambiar el mundo o que realmente estamos sanando al mundo, llenándonos de apoyo y de amorcito entre nosotras. Y bueno, estos aprendizajes que me ha traído caminar el camino, transitar el camino de la diosa, pues es una constante, ¿no? Es una constante de creer en mí, de creer en mi magia, de creer en mi poder, de confiar también en que estoy sostenida por algo mucho más grande, que no soy solo yo y que, pues eso, ¿no? Que aunque el panorama se vea muy complicado y muy oscuro y muy duro, pues es confiar en esa divinidad, tanto la que vive dentro como la que sostiene a la realidad, pero que esa realidad también la estoy creando yo. Entonces sí me cuestionaba, ¿no? De tal vez mi fe no es tan grande o tal vez mi confianza no es suficiente porque he dudado y porque he tenido miedo y porque tal vez si hubiera confiado y hubiera estado como segura de que desde esa fiesta de que el tumor no iba a volver, y si lo hubiera decretado así, tal vez no hubiera vuelto y no hubiera tenido que pasar por todo esto, ¿no? De pronto sí me culpo, pero sé que pues también tenía que ser así por algo, por alguna razón tenía que ser así, y que ya también la medicina me lo había dicho en algún momento, ¿no? Antes de que tuviera la cirugía del pecho y la costilla, estuve en ceremonia, porque esa cirugía se suponía que ya iba a ser la última. Entonces, en esa ceremonia la medicina me dijo, pues no, mamacita, te falta una. Te falta una. Yo dije como de, creo que no me falta nada. O sea, esta ya es la última, no hay manera en que me falte, pero pues sí. Había ahí algunos aprendizajes que integrar y todavía un caminito que recorrer, pero ese año para mí sí fue o sea, el 2025 fue el cruzar este umbral, ¿no? Y fue así que surge el podcast y fue así que también elijo compartirlo, ¿no? Como esta manera de atravesar y de estar del otro lado, ¿no? Porque ¿qué es estar del otro lado de una enfermedad? ¿Cómo se siente estar del otro lado, ¿no? ¿Cómo se integra, cómo se atraviesa, cómo se vive, cómo se vuelve a la vida después de sentir que lo pierdes casi todo? Y lo sigo descubriendo, pero no tengo prisa tampoco. Y bueno, llegó el día de ese estudio, una angioresonancia, que además me pasó algo muy curioso que se los tengo que contar. Cuando fui a Glastonbury, para los que no sepan, en Glastonbury, o sea, Glastonbury es un lugar muy místico, muy mágico, sí relacionado con la diosa, también la tierra, pues sí, como este aire místico que envuelve a Avalon, que es el lugar en Glastonbury, que tiene mucho misticismo y mucha magia y mucho misterio. Se habla mucho de sus aguas milagrosas. Pues yo ya iba decidida, desde el primer viaje que yo hice a Irlanda, escuché a alguien yo acabo de regresar de Glastonbury, yo de que yo voy para allá, amigo. Me metí a nadar a las aguas y me enfermé. Entonces como que se me quedó mucho eso clavado. X. Llego a Glastonbury y yo obviamente tenía que meterme a las aguas milagrosas, ¿no? Porque quería que me sanaran. Hay unas aguas, entonces, que yo en mi mente, como les digo, como que yo no investigué mucho, solo como así estos lugares, listo, no me metí a ver dónde estaban, cómo eran, cómo se veían, nada. En mi mente, este manantial estaba debajo de Avalon, ¿no? O sea, como en una cueva metido, y tú entrabas y ahí está como la poza, así era en mi mente. Pues no era así. No era en una cueva, sino algo que, pues, la comunidad, porque Glastonbury es mucho de comunidad y de crear en comunidad. Entonces hubo un colectivo que dijo, ok, vamos a rescatar este espacio, que es el manantial de las aguas sanadoras, que mucha gente se toma esa agua, te la puedes llevar, o sea, es un espacio que no te cobran, solo si es sagrado, ¿no? No puedes tomar fotos, no te puedes encuadrar tampoco. Entonces, bueno, yo ya iba decidida que iba a ir, me iba a meter y que esas aguas me iban a sanar. Entré,
me sumergí en las aguas, estuve ahí lo más que aguanté porque es agua helada. Me fui a caminar y tal, ¿no? En la noche es cuando me pasa esto, que tengo como que se me activa la medicina. Al otro día yo vuelo a Dublín, donde me iba a quedar con mi amiga, y ahí me empecé como a gripar, ¿no? Como que la picazón en la garganta, y así pasé Navidad, bueno, la Nochebuena, porque el 25 realmente era cuando yo volaba de vuelta a México. Entonces, así en la Nochebuena la pasé fatal. Se me reventaron los tímpanos, me dolía muchísimo, pero yo no sabía que se me habían reventado los tímpanos, solo me dolía muchísimo el oído. Desperté, me tomé unas pastillas, pues porque yo pensé que era parte de la gripa, no escuchaba, estaba mareada, o sea, horrible. Y así, con ese dolor y ese malestar, pues tuve que echarme el vuelo de regreso hasta México para llegar a tiempo para el estudio. Entonces, cuando yo llegué al estudio no escuchaba, estaba gripada, o sea, le estaba pasando muy mal. Ya después fui al médico, me dieron tratamiento y eso, resulta que tiene los dos tímpanos reventados, cosa que es rarísima, nunca pasa. Sí es una película delgada, pero no es normal que se revienten los dos al mismo tiempo. Normalmente es uno u otro. No, pues ¿qué hiciste? Se lo atribuimos a que me metí al agua, que me sumergí un poquito, no fue que me sumergí 10 metros ni nada, como cuando buceas, solo así de que un clavado y listo, y me quedé así en la superficie, y al otro día volé y luego volví a volar. Entonces, bueno, eso era como la respuesta más lógica a que me haya pasado eso, pero tiempo después descubrimos que realmente había sido obra de las aguas sanadoras de Avalon, del White Spring. Bueno, sí, estas aguas, o sea, puede estar relacionado con sirenas, dragones, hadas, ¿no? O sea, toda la magia que ustedes se imaginen que es cosas que no existen, bueno, eso en Glastonbury no existe, el no existe. Entonces, pues nos llegó la información a través de mi mamá que sí, que esas aguas habían entrado a través de esas aguas había entrado como un pececito venenoso a mi cuerpo, o sea, no necesariamente un pez físico, sino así como la energía, el espíritu, para sacar al cáncer y para sacar la infección, para sacar la enfermedad. Entonces, eso generó que pues me diera como pues sí, como la gripa, ¿no? Pero realmente era la infección que estaba queriendo salir de mi cara, ¿no? O sea, me estaba saliendo como pus de los ojos, lagañas, moco, flemas, los oídos, ¿no? O sea, como toda la zona de mi cabeza estaba como purgando. Y bueno, ¿no? O sea, eso fue como claro, esto me hace sentido, sí, que salga todo lo que tenga que salir. Así fue hasta el estudio, así empecé el 2026 como con mucha comodidad, así pasé mi cumpleaños también, sin escuchar. Me tomó un par de semanas volver a escuchar, me tomó un par de semanas recuperarme, de que después del estudio tocó esperar un mes para recibir los resultados y pues que dijeran sí o sí no, o qué pasaba, ¿no? O sea, qué onda, qué era lo que, pues sí, lo que procedía. Pero bueno, eso se los voy a contar en el próximo episodio de este podcast, porque ya me alargué un montón. Pero si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por escuchar. Cualquier cosa que quieras saber al respecto de esto, que yo haya omitido algunos detalles, si quieras saber más, pues mándame mensajito, me escribes, me puedes escribir en Instagram, me encuentras como @unpajarillo, o aquí pues en la plataforma donde estés escuchando, también puedes dejar ahí tus mensajitos. Pues nos escuchamos prontito.